Dicen que el infierno está lleno de santos y que entre los muros más sagrados también se esconden los secretos más oscuros. Esta noche no vinimos a juzgar, pero sí a escuchar, porque hay historias que no salen de Roma, salvo cuando alguien no puede callar más. Prepárate para entrar al lado más oscuro del Vaticano. Esto es terapia de terror, y lo que estás por escuchar puede cambiar la forma en la que miras la fe. Hola, buenas noches, familia TT. Nunca hablé de esto con nadie, ni con mi esposa, ni con mis padres. Es más, ni siquiera con el sacerdote que me confesaba a los 17 años. Siempre pensé que era mejor callarlo, dejarlo ahí, enterrado entre recuerdos vagos y silencios convenientes. Pero últimamente sueño con la Capilla Sixtina. No es un sueño, es como si estuviera ahí, atrapado. Fui guardia suizo del Vaticano durante casi una década. Me gradué de la Escuela Militar de Friburgo y después de 2 años me seleccionaron para formar parte del cuerpo. Esto pasó cuando yo tenía unos 23 años. Estaba convencido de que servir a Dios en su casa era el honor más alto. Y lo fue al principio. En el año 2013, cuando renunció Benedicto XVI, me asignaron una responsabilidad muy específica durante el cónclave. Me tocaba patrullar el pasillo lateral que conecta con una de las entradas secundarias a la Capilla Sixtina. No era un lugar de paso frecuente, casi nadie lo usaba, pero bueno, por protocolo debía vigilarse día y noche. Durante los días previos al cónclave, noté algo extraño en el ambiente. Los cardenales llegaban con una seriedad distinta, pero no solo por el evento. Había algo en sus rostros, como si algunos ya supieran algo que el resto no. El segundo día del cónclave, en la madrugada, escuché un sonido que nunca antes había escuchado en ese lugar. Era un canto, bajo, grave, pero no latín. A ver, yo hablo 5 idiomas y ninguno me ayudó a descifrar qué es lo que decían esas voces. Sonaba más antiguo, como si fuera de otro tiempo. Salí del pasillo donde estaba apostado y caminé unos metros hacia una pequeña puerta que conectaba la parte trasera de la capilla. Esa puerta siempre estaba cerrada durante el cónclave. Estaba sellada, pero esa noche la encontré entreabierta. Yo tenía que alertar, seguir el protocolo. Pero la curiosidad me venció. Empujé apenas solo unos centímetros. Desde ahí pude ver parte del altar. No había personas, solo sombras. 3, tal vez 4. Se movían lento, como si estuvieran realizando algún tipo de ceremonia, pero sin luz, sin velas, sin palabras. Solo ese canto gutural. Me heló la espalda. Sentí un calor en el pecho que no era ni sudor, ni fiebre. Era como una presión, algo denso. Me costaba respirar, pero no podía moverme. Una figura se giró levemente. No vi su rostro, pero lo juro por lo que más quiero, no tenía ojos. Era como si su cara estuviera cubierta por una piel lisa, sin aberturas. Aún así, supe que me había visto. La puerta se cerró de golpe, y no por el viento, sino como si alguien lo hubiera empujado desde dentro. No, salí corriendo, volví a mi puesto. Pasé el resto de la noche rezando mentalmente, pero no con fe, con miedo. Al día siguiente me la pasé temblando.
Fui a la enfermería diciendo que tenía fiebre. Me dieron reposo por 24 horas, pero no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el canto, bajito, como si ahora estuviera en mí. El nuevo papa fue elegido el tercer día. Habemos papa. Todos celebraban, pero yo solo quería irme. Un mes después, pedí la baja voluntaria. Nadie entendía por qué. Tenía un futuro asegurado. Yo sabía que no podía quedarme. Han pasado más de 10 años y nunca regresé al Vaticano. Perdí la fe lentamente. No por lo que vi, sino por lo que entendí después. Algunas cosas dentro del Vaticano no quieren ser adoradas. Quieren ser obedecidas. Y lo peor es que quizás siempre estuvieron ahí. Mi hermano y yo siempre fuimos muy distintos. Él eligió el camino de Dios y yo el de la tierra. A ver, les explico, familia Tete. Mientras él estudiaba teología en Roma, yo me quedé en nuestro pueblo, cuidando a nuestros padres y trabajando la tierra que nos dejó el abuelo. Nunca nos peleamos, pero sí nos distanciamos. Aún así, me llamaba cada semana, sin falta. Cuando lo nombraron arzobispo, en verdad me sentí muy orgulloso, lo admito. Aunque yo ya no creía mucho, me gustaba pensar que mi hermano sí creía por los dos. En verdad, era un buen hombre. Austero, tranquilo, de esos que inspiran confianza con solo una mirada. Nunca hablaba mal de nadie, nunca levantaba la voz. En el 2013 me llamó para comentarme que lo convocaban al cónclave. Sonaba bastante nervioso, aunque intentaba disimularlo. Es una responsabilidad muy grande, me dijo. Yo lo felicité, lógico. Aunque bueno, no entendía bien de qué consistía todo esto. Yo solo sabía que se encerraban hasta elegir al nuevo papa. Esa fue la última llamada que tuvimos. Después del cónclave, supe por los noticieros que el nuevo papa había sido elegido. Yo esperé la llamada de mi hermano. Pasaron días. Nada. Pensé que estaría ocupado, pero algo me decía que no era solo eso. Al octavo día, fue él quien me llamó. Pero no era él. O sea, sí era su voz. Pero yo sabía que no. Su voz sonaba apagada, como hueca. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí, pero sin entusiasmo, sin emoción. Como si alguien le estuviera dictando las palabras. Le pregunté por el cónclave, a lo que solo me respondió: no deberíamos hablar de eso. Intenté visitarlo en Roma, pero me dijo que no era buen momento. Y después, solo dejó de contestar. Las llamadas iban directo al buzón. Le escribí correos, cartas, incluso llamé a su parroquia. Nada. Un mes después, me avisaron que había renunciado a su cargo y que se había retirado a un convento en el sur de Italia. Cuando finalmente logré localizarlo, viajé hasta allá. Lo encontré diferente. Había adelgazado, no sonreía. Sus ojos tenían unas ojeras profundas y evitaba mirarme directamente. Le pregunté qué es lo que había pasado, a lo que solo me dijo: no deberías de haber venido. Esa noche, mientras dormíamos en cuartos separados, escuché que hablaba solo. Me acerqué a su puerta y lo escuché murmurar en un idioma que no reconocí. No era latín, no era italiano. Era algo más
viejito. Algo que, honestamente, me revolvió el estómago. Al día siguiente, se fue sin despedirse. Un monje me dijo que había partido antes del amanecer. Y bueno, nunca más supe de él. Pasaron los años. De vez en cuando sueño con él. En los sueños siempre lleva una túnica blanca, pero está sucia, manchada con algo oscuro. Siempre está de espaldas y siempre, al final, gira lentamente, pero su rostro no es el de mi hermano. No sé qué ocurrió dentro de esa capilla. No sé qué se hace realmente en un cónclave, pero estoy convencido de que algo o alguien entró con ellos y salió con él. Y si me preguntan si aún creo en Dios, la verdad no sé qué responder. Pero en lo que sí creo es en el miedo que tengo. No soy un sacerdote famoso. No salgo en televisión, no escribo libros. He hecho mi trabajo durante casi 30 años, en silencio, obedeciendo. Cuando era joven, me especialicé en demonología. Bueno, por sugerencia de un obispo que notó cierta sensibilidad en mí. No sé si fue un elogio o una advertencia. Me entrenaron en Roma. Me asignaron una diócesis tranquila en el norte de España, pero rara vez estaba ahí. Me enviaban a casos especiales, siempre lejos, siempre urgentes, siempre con la indicación de que no quedara registro. Una mañana de febrero del 2013 recibí una llamada directa desde el Vaticano, sin rodeos. Debes venir, es delicado, no hay tiempo. No pregunté. Bueno, nunca se pregunta. Preparé mis cosas y al día siguiente estaba volando a Roma. Me recibieron 2 hombres vestidos de negro. No eran sacerdotes. No se presentaron. Solo me dijeron: lo llevamos directamente al lugar. El lugar era una parte del Vaticano que ni siquiera sabía que existía. Subterránea, sin ventanas, sin símbolos religiosos visibles, sin cruces, sin una sola imagen. Ahí me estaba esperando un hombre mayor, con una sotana blanca y una mirada perdida. Me dijeron que era un cardenal retirado. Está poseído, me dijeron, pero no como en los libros. La habitación tenía una sola silla, sin cama, sin Biblias, solo una silla de madera y cadenas al suelo. El cardenal no gritaba, no hablaba con ninguna voz extraña, no insultaba a nadie, solo repetía sin parar: él viene, él ya está entre nosotros, él ha sido invitado, él ya viene, él ya viene, él ya viene. Le coloqué la estola y comencé el ritual. Nada, ninguna reacción. Lo rocié con agua bendita y nada. Leí el Salmo 91. Nada. Pero cuando mencioné el nombre de Cristo, levantó la cabeza y me sonrió. Fue la sonrisa más vacía que he visto. No burlona, vacía. Como si su rostro ya no supiera qué emoción fingir. Y entonces, nuevamente habló. Él no le teme a la cruz. Él no necesita cuerpo, solo votos. En ese momento, uno de los hombres que me había escoltado entró. Me puso una mano en el hombro y me dijo: es suficiente, padre. Su presencia ya no es requerida. Me escoltaron fuera.
Esa misma tarde me enviaron de regreso a España. No firmé nada, no me agradecieron. Es más, nunca me dijeron qué pasó después. Días más tarde, vi en televisión que Benedicto XVI había renunciado. Primer papa en siglos en hacerlo. Al poco tiempo, el cónclave. Nuevo papa, nuevos tiempos. No sé quién fue elegido en esa cónclave. Lo que sé es que una semana antes, algo estaba siendo contenido o preparado. Desde ese día, no he vuelto a practicar exorcismos. Me retiré del ministerio un poco después. Y cuando alguien me pregunta si creo en los demonios, contesto con calma. El demonio no siempre grita ni gira la cabeza. A veces, solo vota en silencio. Nunca pensé que terminaría en Roma. Mi familia es de Perú, pero desde que emigré a Italia he hecho de todo. Albañil, electricista, lavaplatos, hasta que me ofrecieron un contrato temporal como persona de limpieza del Vaticano. No era directamente para la Santa Sede, sino a través de una empresa que provee servicios de mantenimiento. Firmé sin pensar. Buen pago, alojamiento incluido y la instrucción clara de no hablar con nadie, no tomar fotos y nunca, bajo ningún motivo, entrar a zonas no asignadas. Me tocaba limpiar pasillos, oficinas de archivo, zonas comunes del ala sur. Durante los primeros días todo fue normal, muy tranquilo, silencio absoluto. Gente que caminaba con prisa pero sin levantar la voz. Lo curioso era la cantidad de seguridad que vi. Eran más de los que uno imaginaría. Guardias suizos, civiles, algunos con radios en idiomas que no reconocía. Una noche, cerca de las 11, tuve que subir a un piso que no conocía. Había una filtración de agua en un cuarto de servicio y uno de los jefes me pidió que lo revisara. Subí solo. Mientras buscaba la habitación, me equivoqué de pasillo y terminé en un ala más antigua. Paredes de piedra, puertas de madera maciza, y en verdad hacía un frío que no sentía en ningún otro lugar. Fue ahí donde escuché el canto. A ver, no era música moderna, era un canto antiguo, como un canto gregoriano, pero lento, profundo. Seguí el sonido. No sé por qué, pero me atrajo. Llegué a una puerta entreabierta. No había nadie adentro. Solo había una vela encendida sobre el suelo de mármol. Y sobre la vela, suspendida en el aire, había una sombra. Esta no tenía cuerpo. Era como si la luz no supiera por dónde rebotar. Parpadeé y la sombra desapareció. El canto se detuvo y en el mismo instante se escuchó una voz suave detrás de mí. ¿Qué viste? Me di la vuelta y un sacerdote joven que miraba con una calma que no era natural. No estaba enojado, no parecía sorprendido, solo vacío, como si no esperara respuesta. Me disculpé, le dije que me había perdido. Me acompañó sin decir palabra hasta la escalera. Antes de irse, me dijo algo que aún no entiendo del todo. Aquí se decide el futuro, pero a veces no todos los votos vienen de manos humanas. Esa noche me mandaron de regreso a mi alojamiento. Al día siguiente me sacaron del proyecto sin explicación. Nunca me pagaron los días restantes. Tuve que volver a buscar trabajo como si nada. A ver,
No cuento esto seguido. Ni siquiera estoy seguro de que alguien me crea. Solo sé que días después de esa noche comenzó el cónclave. Y cada vez que veo esa imagen de humo blanco saliendo de la chimenea, no puedo evitar pensar en esa sombra que vi flotando sobre la vela. A veces lo más aterrador no es lo que se ve, sino lo que se permite. Gracias por leerme. ¿Y si todo fuera cierto? ¿Y si todo lo que creemos divino también pudiera ser usado para el mal? Tal vez nunca sepamos la verdad completa, pero en el silencio del Vaticano hay ecos que no mienten. Gracias por escuchar. Esto fue Terapia de Terror. Nos vemos en el próximo episodio, si el cónclave lo permite. Si aún no son parte de nuestra familia TDT, los invito a suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros escalofriantes relatos. Y si disfrutan de lo que ven, no olviden darle like a este video para ayudarnos a crecer. Y si tienes alguna experiencia o relato de terror que quieras compartir con nosotros, los invitamos a enviarlo a nuestra página de la comunidad. Comunidad Relatos de Terror TDT. Nos encantaría escuchar sus historias y quizá las presentemos en uno de nuestros próximos videos. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Escucha bien, Raúl, esto es para ti, con tu canal de Terapia de Terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al filo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos de miedo, un suspenso intenso que me pone los pelos de punta.